Bueno, buenos días, noches, tardes, maestras. Mi nombre es Luis Tomás Sánchez Cruz. Soy alumno de la carrera de Administración en el Sistema de Educación a Distancia y a continuación le haré muestra de mi producto integrador de la materia de Introducción a la Estadística. El producto integrador consiste de una encuesta basada en cómo la gente tiene una relación con la empresa abarrotera llamada Dipetza. En esta encuesta consta de 15 preguntas en las cuales se preguntó información básica, ya sea de la gente, de dónde era, su estado civil, edad, hasta preguntas más específicas sobre si conoce a la empresa, cómo es su relación con ella, cuánto dinero consumen los productos de dicho de la empresa en las diferentes sucursales del sur de México. Como se puede ver aquí, se puede ver cada una de las respuestas con su respectiva pregunta, dando un total de 151 resultados diferentes en cada pregunta, que son 15 en total. Cada pregunta se obtuvo información diferente de la de eh, dependiendo de cómo se haya enfocado cada pregunta con sus respectivas respuestas. Por, por ejemplo, iniciemos con los datos cualitativos. Los datos cualitativos consta de lo siguiente, y es tomar la información o respuestas que no tengan número, es decir, que solo tenga por información. Por ejemplo, la pregunta número uno, que fue la pregunta de cuál es el género con el que se identifica a las personas. Por ejemplo, muchas solo había dos respuestas, entre las cuales era el masculino y el femenino. De esta respuesta se obtuvo la frecuencia absoluta, que es la diferente respuesta de las dos respuestas que había disponibles, dando un total de 51, que esto se pasaría a la frecuencia relativa, que sería como un uno, un 100%, pero en vez de 100% como se muestra aquí la porcentual, parece como un uno. Y la frecuencia relativa pasaría a la siguiente, que es la porcentual, que así aquí se ve el porcentaje para dar el 100%. Como así puede se ver, como aquí se puede ver cada frecuencia, ya sea relativa, absoluta o porcentual, se puede decir que lleva un 100%. Y para terminar con la primera pregunta, la frecuencia acumulada también tuvo su parte, de la cual se obtuvo la frecuencia relativa para el 100%. Cada frecuencia tiene un 100%, pero se representa de diferente manera. Además de que de cada dato se tuvo una gráfica mostrando los resultados. Por ejemplo, la primera se mostró que la mayoría de los clientes encuestados son del género masculino y que son el mayor número de personas. En cambio, el menor número fue el femenino, dando un total de 23 mujeres encuestadas. Y así como se obtuvo de la frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada, se obtuvo cada una de las preguntas que lleva etiquetas. Por ejemplo, en el número 2 aquí estuvimos datos más variados. Aquí se tuvo su frecuencia relativa, que al sumar todo esto da el 100%, pero que son el 51. Aquí también, aquí no está reflejado en porcentaje, pero aquí da su 100%. Aquí sí, como también aquí, sumando todo esto da un 100%, un 100 o un 1. Como, como aquí se tuvieron datos diferentes, se grafiteó dando una muestra de que el mayor municipio que consume de la empresa barrotera de pizza es de Agua Dulce. Después le seguiría Jaltipan y entre medias le seguiría Nachital, Coatzacoalcos, Ixtaclán, etcétera. Y como dije anteriormente, cada pregunta con información que no sea numérica tuvo y se le aplicó las diferentes tipos de frecuencia con su gráfica. Aquí, como puede ver, las preguntas se hicieron de la pregunta número uno hasta la pregunta número 10, que puede ver.
cómo se llegó hasta la pregunta número 10, y y cómo cada pregunta tuvo su frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada, dependiendo de su respuesta. Ahora pasaremos a los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos, a diferencia de los datos cualitativos, estos sí se usan los números. Por ejemplo, la primera pregunta, que es la número 3 de los datos cualitativos, se utilizan los datos de edad, de cuál era la edad de las personas, para luego sacar el valor mínimo, que es la edad de 18 años, y el valor máximo, que es de 24, para luego sacar su límite, que es el límite inferior, sería el valor mínimo, y el límite superior, que sería el valor máximo. Como anteriormente, aquí también se sacaría la frecuencia absoluta, la relativa, la porcentual y la acumulada, además de ser gráficamente en, en porcentaje. Aquí desafortunadamente no se logra el 100%, pero a diferencia de la pregunta número 2, que sería la número 11 en este caso, aquí se hizo lo mismo, se sacó el valor máximo y el valor mínimo. Aquí esta pregunta se basó en días, como también aquí se puede ver el valor inferior y el valor máximo, como también se puede ver cómo se tuvo frecuencia absoluta, la relativa, la porcentual y la acumulada. Y aquí el gráfico fue correcto, dando un 100% de los resultados de la pregunta. Y como puede ver, si pasamos a lo siguiente, aquí se tuvo varios resultados en la cual se sacó el límite inferior, el superior, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada, y cómo se grafiteó en cada una, dando el 100% de grafiteado, pero con diferentes porcentajes para lograr el 100%. Y puede ver, para que no tenga duda de que si de esto se hizo correctamente bien con cada pregunta con sus datos cualitativos. Ahora pasemos a la tendencia central. La central se utilizaban los datos cualitativos, pero ya no se utilizan las frecuencias o los límites. Ahora se saca valores como la media, mediana, moda, error, la varianza de muestra, la desviación estándar, coeficiente mínimo, rasgo, suma, cuenta. Esto se logró con un comando, bueno, perdón, con una función de Excel, para no hacerlo tan largo y no hacerlo tan tedioso. Ya la función nos dio este, los, todos estos datos utilizando los datos de los datos cualitativos. Como aquí puede ver, aquí se utilizó la pregunta número 3 al número 11. Aquí no le puse número porque pues solo pasé los datos eh, de los datos cualitativos aquí, pero como puede ver, se obtiene los, dif- los er- la tendencia central y la dispersión de cada pregunta, con su, de cada pregunta de valor numérico. Ahora pasaremos a la tabla y paradoja de Simpson. En la tabla y paradoja de Simpson consiste en utilizar más de dos datos. Puede ser mínimo dos, lo máximo puede ser hasta donde usted guste o donde se tenga que utilizar. Por ejemplo, en la primera tabla se utilizaron los años y su estado civil. Y aquí, en la paradoja en Simpson y en la tabla se muestra cómo cada persona con su respectivo estado civil y edad se fue desglosando. Por ejemplo, en casadas y fueron los siguientes municipios utilizando los datos de los años y dando total de 51, que son el total de encuestados. Por ejemplo, aquí utilizaron cuatro datos: el empleo, su ingreso, si conoce la empresa, si vive muy lejos y el área que suele visitar. Aquí también se desglosó
sí, l- la opción de empleados y algunos dijeron que sí conocían, otros que no, hasta un total de 51 como se muestra aquí en en la tabla. Y así se hizo también con la anterior, de cómo se utilizaron estas tres preguntas para realizar la tabla y la paradoja de Simpson, dando un total de 51 que son el número de encuestados. Ahora pasemos con con las probabilidades. Las probabilidades se obtienen de las tablas de la paradoja de Simpson, solo que pues se sacan las probabilidades de cada respuesta o de o la probabilidad de que una respuesta en croqueta pueda aparecer, por ejemplo, en casada, para que la probabilidad de que una mujer casada sea de ser de 0.7 o un hombre divorciado sea de 0.1 y como esto da un total de uno que se puede hacer el 100%. Aquí también se hizo de cómo un empleado que sí conoce a la empresa tiene su probabilidad de que es un no, pero de cómo un empleado, este, de cómo alguien que ya sea un jefe que no conozca conozca la empresa tenga su porcentaje, que aquí es de 0.1 y sumando el total da uno. Aquí también se hizo lo mismo. ¿Cómo? De cómo, de, eh, de cómo la respuesta de que no compro en la tienda, tuvo su porcentaje, pero un porcentaje de cero. Pero, hubo un porcentaje de que no compró en la tienda, pero sí la conoce, que dando un porcentaje de 0.5. Pero también aquí se tuvieron los siguientes porcentajes, dando un total de uno que sería el 100%. Ahora pasaremos a las distribuciones. La distribución ahora es un tema muy separado a lo diferente, ya que tuvieron alguna relación debido a a, su- a sus respuestas o relación. Por ejemplo, las probabilidades consiste en que la probabilidad de cada respuesta, por ejemplo, aquí se utilizó la respuesta número uno, ya que esta probabilidad consiste que la binomial en que una pregunta tenga datos diferentes. Por ejemplo, aquí se puede ver la probabilidad binomial de cada dato, que son de los 51 datos. Aquí puede ver hasta el 51 cómo cada uno tiene una probabilidad y cómo esta probabilidad es interpretada en esta gráfica gracias a estos datos, ya que se sacó el promedio de, lo- del- de, de los datos masculinos y femeninos para un 100% que aquí se tuvo el 100% que son de 51 personas, aquí también, para luego dar este gráfico. Ahora pasaremos a la distribución normal de las probabilidades. Aquí es un tema muy diferente. Aquí para sacar este, este tema o para realizarlo se tuvo que utilizar datos numéricos y sacar la media y la desviación estándar. Y como cada respuesta que aparece en la pregunta tuvo un porcentaje para poder aparecer y como dicho porcentaje es interpretado y grafiteado en la respuesta, en una gráfica. Aquí puede ver cómo sube, baja, sube y baja, dependiendo de la respuesta, de cada respuesta con su porcentaje. Aquí solamente se utilizaron números, por ejemplo, cuántos años tiene una persona, cuántos productos suele comprar. Aquí también se muestra cómo, cuál es la respuesta de cada pregunta para que luego sea grafiteada. Ahora pasaremos al muestreo simple y último. El muestreo simple consta de lo siguiente: escoger tres datos para luego ver
como en cada prueba de muestreo, por ejemplo, aquí se puede ver la prueba uno y la prueba 2 si se repite datos o aparecen datos diferentes. Por ejemplo, los, los datos en color azul son datos que diferentes o que no se repiten, o lo que no se repite. En cambio, los datos blancos son datos que se repiten. Por ejemplo, hay 25 datos que son diferentes, pero hay otros 25 datos que se repiten. Por ejemplo, número más repetido es el número 36. Aquí se puede ver que no está seleccionado porque aquí ya se repitió una vez. Por ejemplo, una vez aquí se puede ver. Pero aquí también se repitió nuevamente. Déjeme ver. Aquí déjeme ver dónde está. Bueno, desafortunadamente no aparece, pero sí se puede ver que como otros datos se repitieron, como otros datos se repitieron, además de ver cómo esta técnica demostró simple generar datos diferentes en cada diferente muestra. Todo esto lo que vimos en el curso de Introducción a la Estadística sirve de mucha ayuda como nosotros para administradores, ya que nosotros podemos realizar muestras de cómo nuestros clientes o nuestros trabajadores o cómo el ambiente interno y externo nos afecta en nuestra empresa que administraremos o nuestro negocio o nuestro departamento y cómo estos datos podemos interpretarlos para tener un mejor resultado. Bueno, sin más preámbulos, me despido, maestra. Como dije al inicio, mi nombre es Luis Tomás Sánchez Cruz. Esto es mi producto integrador y esto sería todo. Hasta luego.